Muy bien, el día de hoy el título del sermón es una pregunta que la gente enojada, después de que nosotros les decimos qué está bien o qué está mal, nos dicen enojados, nos dicen así, ¿y quién te puso a ti por juez? Así que para que sea en primera persona, permítame reestructurar la pregunta y será el título del sermón: ¿cuándo recibí el nombramiento de juez? ¿Usted alguna vez ha recibido su nombramiento de juez? ¿Usted, Emma? ¿Y por qué nos la pasamos juzgando a la gente si no somos jueces? Ese es el título del sermón. ¿Ya empezamos bien o mal? Así que el día de hoy el Señor nos va a hacer un llamado a vivir con humildad. ¿Cuánta humildad? Repito, ¿cuánta humildad le hace falta al cuerpo de Cristo? ¿Sabe qué le hace falta al cristiano hoy día? Una sana autocrítica, que tú mismo, que tú misma te reveles a ti mismo delante de Dios, te desnudes delante de Dios y pidas su misericordia. Hoy el Señor nos hace un llamado a que después de que nosotros nos examinemos, seamos más misericordiosos, tengamos más sabiduría en cómo relacionarnos con las demás personas, con mi esposo, con mi esposa, con mi madre creyente y mi madre no creyente, con mi padre, con mis hijos, con mis empleados, con mis empleadores. Hoy el Señor nos hace un llamado a que tengamos una mejor administración en las cosas espirituales. Por lo que les quiero suplicar que se pongan nuevamente de pie, santos y santas, para citar la palabra de Dios. Mateo 7, versículo 1 en adelante. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgareis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan o despedacen. Espíritu Santo, descienda un carbón ardiente que selle mis labios, para que lo que salga de mi boca sea palabra tuya, Señor. Refrena mis pensamientos, refrena mi carne y escóndeme detrás de tu cruz, para predicar con denuedo, con autoridad y con poder desde lo alto del cielo tu santo evangelio. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Tomen asiento, santos y santas. Tenemos un pasaje que muchos de nosotros hemos escuchado y leído en varias ocasiones. Es un pasaje que desborda metáforas, que desborda comparaciones, que desborda símiles, que presenta temas éticos del pueblo, que presenta problemas entre los judíos, problemas entre aquellos que están queriendo creer y los que no quieren creer en el Mesías, en el Hijo de Dios. Tenemos aquí juicio, tenemos medida, versículo 2, parte B, y con la medida, hay que subrayar esa palabra, hay que ver de qué medida nos está hablando. Y luego viene aquí una comparación, viene aquí una metáfora, viene aquí una hipérbole.
que es la paja y la viga. Hipérbole, para aquellos que no están familiarizados con el término. Una hipérbole, tú has dicho muchas hipérboles en tu vida. Una de ellas es cuando tu esposo llega a tu casa, esposa, y viene hambriento y dice: hija, dame de comer, estoy tan hambriento que me puedo comer una vaca entera. Esa es una hipérbole, es una exageración, ¿sí? Es algo que tengo tanto calor que me estoy deshaciendo. Es eso. Es una exageración comúnmente utilizada por el ser humano y que también Jesús usa mucho. Tenemos otra que nos habla de una comparación y cita nuevamente a los perros y a los cerdos. ¿Quién está hablando aquí en el pasaje? ¿Quién? Jesús. Que no se nos olvide, santos y santas, que es el Maestro hablando y que Jesús jamás va a tratar de una manera despectiva a una persona. Por lo tanto, sus palabras que no sean sacadas de contexto. Vamos a ver a qué se refiere ese versículo 6, cuando dice: no des lo santo, ¿a quién? A los perros. ¿Qué es lo santo? Amén. ¿Y por qué Jesús no dice la palabra de Dios y dice lo santo? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que no le des lo santo a los perros? ¿Le estará diciendo que no le des la palabra de Dios a los perros? Tiene que hacer una metáfora. ¿A qué se refiere? Lo vamos a estudiar hoy. Vamos a saber qué es lo santo. Porque bueno, pues es evidente que una perla no la va a valorar un cerdo. Un cerdo come desperdicio. A un cerdo no le importa si ve una perla y si se le escapa y se le fue la perla y no, hoy se me fue la perla, con eso me va a hacer mejor digestión. El cerdo es cerdo y come carroña, igual que los perros. Al cerdo no le importa, ¿verdad? Así que vamos a ir avanzando en el conocimiento el día de hoy en esa línea. ¿Juzga Jesús? ¿Sí? Sí, claro, está juzgando. ¿Y de qué manera juzga? Ojo, de manera positiva, hermana. Por lo tanto, tenemos una frase que podemos utilizar de manera positiva y negativa, donde Jesús está buscando enseñar a sus oyentes sobre la humildad, sobre la autocrítica, pero sobre todo tener un discernimiento moral, ético, lo que hoy no hay en este mundo. Medida. Puntualizábamos, ¿verdad? En el versículo 2, parte B, medida. Si tú mides, si tú eres tendero, si tú tienes una tienda, si tú trabajas por taxímetro, si tú trabajas por medida, tu medida tiene que ser legal, tiene que ser justa, no porque la Profeco te lo ponga. No, antes de que llegue la Profeco, tus básculas tienen que estar bien niveladas, porque tú eres un hijo de Dios. No necesitas una autoridad humana que venga a nivelar tus básculas o tu producto, la pureza de tu producto. Por ejemplo, que vende un leche, o que vende, en este caso mi hermano Margarito, con la miel, ¿verdad? ¿No? Que sea puro. Que la medida sea, a eso se refiere el Señor. ¿Por qué? Porque nos está hablando Jesús sobre la medida que ellos estaban acostumbrados a llevar de acuerdo a la ley que Dios había dado a Moisés en Levítico. Eran muy celosos de las medidas. Entonces, estos verbos que hablo, que presenta este pasaje, son la mayoría en forma imperativa. Imperativa es un mandato. Te estoy mandando. Entonces te dice, no juzgues. Es una orden. No es saber si quieres. Te está diciendo, no juzgues. Te está diciendo, saca primero. Primero sácate sácate tú la viga que tienes en tu ojo, y después ve la paja.
Muchos nos imaginamos que es una paja, ¿verdad? Como que sería un ejemplo, como lo vemos en las pacas de paja, ¿verdad? Y lo que le dan de comer a los borregos, a los animales. Pero, ¿qué no una paja es un tanto así gruesecita? Digo, es delgada, pero sí llega a ser un poco gruesa. Y dijeras, una paja, pues sí es grande. No, hermanos, eso no se refiere. Ahorita vamos a ver a qué se refiere una paja. De acuerdo al griego, te vas a sorprender. Y muchos de nosotros hemos sido lastimados por una paja de la que habla Jesús. Por eso es importante irnos a la exégesis de la Escritura, al griego, al original, al uso de las palabras, y no nada más creer lo que quiere decir la Biblia, sino saber verdaderamente qué quiso Jesús decir. Así que versículo 1, no juzguéis, dice, no, negativo, juzguéis. Vamos a ver qué es juzgar. Y el juzgar viene de la palabra crino, del griego, crino, por ahí lo tiene usted, Fer, crino, y es juzguéis, lo que implica un acto de juzgar, no, crino, ese fue crima, hija, esa fue crima, esa es crima, y la de crino, si no la tienes no te preocupes, es crino, con N, es criticar, evaluar o condenar. Entonces el Señor Jesucristo te está diciendo, no critiques, no evalúes y no condenes de manera negativa, porque todo lo que tú critiques, condenes y evalúes con un corazón entenebrecido, va a tener consecuencias eternas. ¿Qué quiere decir? Yo te voy a juzgar a ti. Tú juzgas a tu hermano, tú juzgas a tu prójimo sin primero ver lo que tú tienes en ti. Yo te voy a juzgar a ti con una medida justa. No queremos estar ahí, hermanos. Él sí es justo, este mundo no lo es. Así que se refiere a una suspensión total del juicio moral que uno hace en contra de una persona sin antes examinarse a uno mismo. Y esto nos lleva a juzgar de una manera negativa que tiene una condición que sugiere un pecado. Estás pecando. Yo te critico porque llegas tarde cuando yo sé que siempre llego tarde a mis citas, pero tú no lo sabes porque tú no me conoces. Pero hay otros quien sí me conocen y que darían testimonio de que entonces soy de doble ánimo. Entonces soy, como Jesús les dijo en el versículo 5, hipócrita. Eres un hipócrita. Este versículo 1 nos introduce a ese principio de reciprocidad en el juicio moral. Y hermanos, Jesús no está condenando, y con esto por favor pongan mucha atención, porque Jesús no está diciendo que no evalúes tú a una persona o a una circunstancia que te pudiera llevar a pecar con él o con ella. Tú no puedes darle tu teléfono a un total desconocido porque dice que quiere ser buena onda contigo. Tú no puedes hacer un negocio con una persona a quien no conoces porque te está diciendo que te va a dar muy buenos dividendos en el negocio. ¿Qué estás haciendo? Estás juzgando, estás evaluando. Entonces eso es pecado. No, hermanos, esa es la parte positiva del juicio. Estamos delante de una palabra que puede ser utilizada de manera positiva y de manera negativa. Lo vamos a ver con algunos ejemplos que hizo Jesús, y lo anticipo. Cuando él estuvo delante de Herodes Antipas, y Herodes Antipas le decía muchas cosas y le preguntaba muchas preguntas. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús juzgó, Jesús evaluó lo que ese hombre malvado le estaba diciendo. ¿Y saben qué hizo Jesús? Se quedó callado. ¿Por qué? Porque lo evaluó.
Así tú y yo tenemos que evaluar lo que nos están diciendo, lo que nos están enseñando, lo que nos están presentando como doctrinas bíblicas que son del hombre. Versículo 2: porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. Aquí la palabra es crima, juicio, completamente diferente. Crima, juicio, se refiere tanto al acto de juzgar como a la consecuencia. Entonces tú, a esa persona que te está ofreciendo el negocio, entonces tú lo crimas. Entonces tú crimas esa circunstancia. Entonces tú juzgas de manera positiva a esa persona si te conviene o no te conviene estar con él o con ella. Habemos hombres que estamos en posiciones a veces de que corremos riesgo de estar cerca de ciertas mujeres. Pues ¿cómo te detectas? Pues juzgas por su apariencia. Muy corta de falda, mucho escote, y quiere que la ministre. Hermana, primero tiene usted que observar su manera de vestir, incluso cuando va con un ministro del evangelio. Porque usted, ¿qué no pensó? ¿Que puede ser una piedra de tropiezo para mí? No lo pensó. Y eso yo lo evalúo, eso yo lo crimo. En el momento que tú ves que se acerca un escote, que tú bajas la mirada como burro para abajo. Y si tienes una esposa como la mía, si no la bajo, me la bajan a zapes. En la playa, ¿qué haces? Pues la playa, ¿qué hay en la playa? No me digas que tiburones. Hay bikinis. Hay trajes de baño cortos. ¿Qué vas a hacer, varón? No te vas a hacer el loco ni el disimulado. No, pues si pasó, pues lo viste, pero no lo vuelves a ver. El pecado no es ver, varón de Dios. El pecado no es ver, hermano. ¿Sabes cuál es el pecado? Volver a verlo. Ahí ya está la maldad del corazón. Se te abre un elevador delante de ti. Mi negocio está en el World Trade Center en México, mi trabajo secular. Un lugar ejecutivo, muchas personas se visten incluso hasta provocativamente, algunas damas extranjeras. Estoy tranquilo, voy a mi oficina, se abre el elevador y tremendo escote de frente. ¡Ay! ¿Lo vi? Sí lo vi. ¿Yo sabía que venía ese escote? No. ¿Pequé? No. Y agacho la mirada y como burro y me voy. El pecado es volverlo a ver. Por eso si vas a la playa, pues llévate una gorra y ya sabes que para abajo la mirada. Y el único traje de baño que puedes ver es el de tu mujer. La medida con la que medís, dice la Escritura. Esto corresponde a una metáfora que recuerda las prácticas comerciales, como les comentaba, en que las medidas eran justas y esenciales, según la ley que tenemos en Levítico. Jesús está aplicando esta imagen al juicio moral, porque Dios va a juzgar a las personas con el mismo estándar que las personas están juzgando aquí en la tierra. Está presentando un llamado a la humildad, a la misericordia. Es un versículo que refuerza la idea de que Dios está observando tu corazón, lo que hay en tu corazón. Si lo que hay en tu corazón es bueno, Él lo sabe. Pero también, hermanos, no seamos ingenuos. No hagas cosas, dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Es mejor fingir que eres tonto, que no te das cuenta, aunque te hayas dado cuenta de algo. Porque el demonio es muy sagaz. El demonio, varones, nos está probando a cada rato, y más si trabajamos en público, nos está tentando en una necesidad, en un aventón, de que das un aventón, de que das ayuda. Mejor dale para el Uber, dale para un taxi, pero no te quemes, varón. No te quemes. Porque todo empieza con una ayudita, todo empieza con que le ayudé a cambiar la llanta. En 3 meses ya son amantes. ¿Le quieres ayudar a esa mujer? Para un taxi, dile al taxi, ayúdale a esta señora. Mire, yo soy cristiano y por amor en Cristo, y como usted es mi prójimo, la voy a ayudar. Hijo, cámbiale la llanta y le das 200 pesos al taxista. Tú no te quemas. Y si no puedes hacer eso,
vete a tu casa. Si esa mujer es creyente, el Señor la va a sustentar, como a ti te ha sustentado, como a mí me ha sustentado. Pero no te quemes, varón. El diablo está como león rugiente, queriendo robar tu santidad, queriendo robar tus ojos, tu mirada a la mujer ajena, para lastimar a tu esposa. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Paja. ¿Qué es la paja? Del griego karpos. Y como es con PH, se pronuncia karfos, como con F. Karfos. ¿Sabe qué es una paja? ¿Sabe de qué está hablando Jesús de una paja? Sorpréndete. De una... Ni siquiera es de lo que nosotros creíamos. ¿No te has astillado alguna vez? Mira, si yo llegara a pasar aquí la mano de una forma fuerte, yo estoy seguro que me astillo. Usted que hace manualidad o que trabaja en el carro, te astillas. ¿Y saben qué hacemos? Tú no agarras y dices, me la saco y ya. No, tú vas con la esposa y le dices, oye, ¿no tendrás unas pincitas de qué? Ahí lo tienes, has pasado por ahí, ha pasado por ahí. Es más, luego que estamos ya medio ciegos, me la sacas y la mujer ahí está, pero no veo, los lentes. ¿Por qué no la ve? Esa es la paja que tú ves en tu prójimo. Eso es lo que tú ves en la gente cuando los criticas. Esa insignificante astilla, tú la estás viendo en tu prójimo, en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en la gente, en la sociedad. Y la viga, cuando habla la viga, la palabra que encontré para viga es una rama, pero las ramas eran frondosas. O sea que es algo que te cubre la visión. ¿Por qué? Por lo frondoso que es esa rama. Eso es lo que tú traes en tu ojo y tú te andas percatando de una astilla que tiene otro. Esta pequeña astilla es usado por Jesús como una metáfora para los pequeños errores y los pequeños pecados que ves en otro. Mientras que una viga representa un gran defecto, a un gran pecado que tú tienes. Y este contraste entre la paja y la viga, como les comentaba, es una hipérbole típica del estilo de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es un estilo retórico, de contraste, para confrontar, ¿qué? La hipocresía. Es hipócrita aquel que ve esa diminuta astilla en el ojo de otro y que no ve la rama que tiene en el suyo. Es la imagen de alguien con una viga en el ojo criticando una paja en el ojo ajeno. Es ridículo. Y esto enfatiza la necesidad de una autocrítica, de que tú primero te critiques a ti mismo para después andar buscando astillas en los demás. Versículo 4, tenemos a Jesús condenando el juicio moral sin que evaluemos honestamente nuestro actuar, y que solo aquellos que reconocen y corrigen sus propios defectos están o estamos en posición de ayudar a otros. Tú no le puedes ayudar a otro a salir de un problema si tú no saliste primero de él. No puedes, porque tienes una rama en tu ojo. ¿O cómo le vas a decir a tu hermano, versículo 4, yo te puedo ayudar? Hipócrita, dice. ¿Quién lo dijo? No lo dije yo. Versículo 5, pónmelo, hija, pónmelo, porque luego, no, es que usted es quien sabe cómo, y nomás nos está diciendo y nos da y yo te estoy predicando, yo soy un heraldo. Mira, Jesús, si tú estás sintiendo que este mensaje está llegando a tu corazón de manera divina, de manera providencial, hoy Jesús te dice que eres un hipócrita y que saques primero la rama que hay en tu ojo, y entonces después vas a ver bien para sacar la astilla
del ojo de tu hermano. Está condenando el juicio moral sin una evaluación honesta. ¿Cómo te atreves a juzgar a alguien sin saber su contexto? ¿Ah? ¿Cómo te atreves a decirle a una persona que es tal o cual cosa sin saber lo que está pasando? No podemos, hermanos. En todo ámbito. No podemos despreciar a las personas por su simple aspecto. Usted ya no es de aquellos que ha de caminar por el mundo con ese dicho de que como lo veo lo trato. Pero bueno, si después de que lo ves, ves a un hombre desalineado, con todo el aspecto de un indigente adicto a la droga, y te pide una ayuda y ves que está drogado, pues evidentemente está drogado, pero tienes que saber por qué está drogado. Y le preguntas por qué estás drogado antes de rechazarlo. Y te vas a ir dando cuenta. ¿Y qué estás haciendo? Estás ahí, mira, haciendo crima, lo que Jesús hizo con Herodes, lo que el Señor te manda hacer, y después tener un juicio real sobre esa persona. Pero seamos sensibles, porque si la gente es muy malvada, la gente te va a querer engañar, te va a querer sorprender, puede ser que hasta te pongan un 4 y que te quieran robar o te quieran defraudar. Tienes que ser sensible. Por eso no se entreguen a negocios express, donde te ofrezcan un rendimiento mayor de lo que ofrecen los CETES. Es mentira eso, es pirámide, no va a funcionar. Si tú no sabes invertir en un producto, no lo hagas, vas a perder. Aunque tu compadre haya ganado dinero, tal vez te está mintiendo para reponerse de lo que ya perdió. El demonio es experto en ese tipo de arducias. Él es el mayor de los hipócritas. No caigan en esas trampas, hermanos. Solo aquellos que reconocen y corrigen sus propios defectos van a estar en una posición de poder ayudar a los demás. ¿Y cómo conoces a alguien? Por sus frutos, hermano. Por sus frutos los vas a conocer. Por la consistencia, hermano. No por la inconsistencia. Y esos servidores, servidoras, futuros predicadores, tienes que tenerlo muy sensible con los hermanos en la fe, de ver la consistencia que tienen o la inconsistencia. ¿Sabes cuándo? Cuando no les das algo. Porque cuando les das algo a los hermanos en la fe, te llenan las iglesias. A la gente la pruebas cuando no les das nada físicamente y lo único que les das es palabra de Dios. Si eso lo llena, hermano, puedes confiar en Él. No te va a traicionar. ¿Sabes por qué no te traiciona? Por temor a Dios. En ese hombre, en esa mujer, tú confías. Es simple. Versículo 5, esta palabra que viene del griego clásico, que se refiere a los actores del teatro. ¿Recuerdan ustedes cómo se reconoce en la cultura griega al teatro? Con dos máscaras, una feliz y una triste, que el artista, que el actor, que la actriz, en cuestión de fracción de segundos, te maneja una cara feliz y luego una cara triste. Eso ahora en nuestro contexto lo vemos como un hipócrita, que te da una cara cuando de verdad está sintiendo otra cosa por ti. En el Nuevo Testamento esto significa alguien que finge justicia. Yo finjo ser justo mientras que soy moralmente culpable de mi deficiencia. Es aquel filántropo corrupto. Es aquel hombre de dinero que se la pasa otorgando recursos a las personas. Es aquel cristiano que va a llevar tortas a los hospitales. Vaya al hospital sin tortas, a ver quién te recibe el evangelio. Son aquellos filántropos que tanto entorpecen el tráfico en estas fechas próximos a la celebración del 12 de diciembre. Y que abren las cajuelas de sus camionetas y les dan panes y les dan aguas y les dan sueros a los peregrinos. Con eso lavan sus pecados de todo el año. Son hipócritas.
Esos ricos que mientras que la cámara está grabando y están entregando generosas donaciones a los orfanatos de los pobres, pero si no lo graban lo repiten, para que salga en la foto. Todo ahorita es grabable. ¿Para qué? Para que se muestre en las redes sociales. Y eso nos está contaminando mucho, hermanos. La mayoría de la gente ve un plato bonito en su mesa. Hay una foto para el Face. Cuidado, porque puedes estar generando envidia en otras personas. Sean más cuidadosos en sus vidas personales. No muestren tanta felicidad. A mí sí mándenmela, yo sí los quiero. Yo no les voy a anhelar su langosta o su foie de gras y sus cosas, su viaje a Las Vegas. No pasa nada. ¿Qué tal de ese ministro hipócrita? De ese pastor hipócrita que en el púlpito predica sobre humildad, sobre servicio al prójimo, que se gana la admiración de los feligreses, pero en su vida personal es una cara completamente diferente. Es un hombre que exige lujos, es un hombre que vende milagros, es una persona que maltrata a sus subordinados, que los trata mal y que justifica su conducta como un derecho, porque yo soy el pastor, porque yo soy el ungido. Hipócritas. Jesús está prohibiendo ayudar a aquellos que sus frutos indican que están juzgando equivocadamente. Tenemos que ser sensibles, hermanos. El pastor no es Dios. Jesús lo que no está haciendo, hermanos, es prohibir ayudar a otros de buena manera a superar sus problemas. Cuando te lo piden, hermano, hermana, no antes. Un consejo no pedido es un consejo que no es bien recibido. Espérate a que te digan, oye, ¿qué puedo hacer? Pues tú ves en la Escritura qué ha hecho algún personaje bíblico para ese asunto en específico. Y eso aconsejas, no lo que a ti te ha funcionado. Usted no va a recibir un consejo mío de acuerdo a lo que a mí fue bien. No, es que a mí me fue bien porque gracias a que me metieron por segunda vez al reclusorio hace 18 años, yo cambié. Pero usted puede decir, pero si a mí no me han metido al reclusorio y yo quiero cambiar, ¿qué necesito? ¿Que me metan al reclusorio? Por eso no puedo yo poner mi ejemplo. Yo te doy mi testimonio. Y yo creo en este Dios. Y yo creo en la predicación del pecado y creo en la exposición del evangelio y de la manera en que se los predico, porque hermano, yo me conozco, y sé de lo que soy capaz en mi carne. ¿Tú crees que no voy a creer en este Dios que me sacó de ese fango y que lucho a diario contra mi carne para no volver atrás? ¿Tú crees que te voy a venir a predicar de que todo lo puedes porque tú tienes el poder adentro de ti? Mentira, 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 porque yo lo vivo. Yo no tengo ese poder dentro de mí. Eso me haría un hipócrita. Yo te vengo a hablar desde un corazón transformado que lucha a diario con su carne, a diario de no volver al alcoholismo, a diario de rechazar propuestas indecorosas, a diario de rechazar negocios, tranzas infructíferos, a diario de que cuando estoy incluso haciendo un devocional o haciendo un estudio, me salen los thumbnails de pornografía porque era adicto a esas cosas. Estoy luchando. ¿Qué me hace creer que mi Grey no está luchando? Con algo estás luchando tú. Esta palabra te va a vivificar, te va a levantar. El propio Jesús sabía que era inútil compartir su mensaje con algunas personas. Recordemos esta respuesta que tuvo, como lo he venido comentando, con Herodes Antipas, porque no me lo estoy inventando. Esto lo tenemos en Lucas. Fernanda, ahí ayúdame por favor. En Lucas 23:9. Fíjense, aquí está hablando el narrador, en este caso Lucas, y ¿sabes qué dice? Dice, y le hacía muchas preguntas. ¿Quién? Herodes Antipas a Jesús. ¿Cuántas preguntas le hacía? Muchas. Le hablaba mucho. ¿Y qué hizo Jesús? Mira,
lo que tú debes hacer. ¿Cuándo? Cuando estás delante de una persona que no quiere escuchar el mensaje de salvación. Cuando no quieren, estás perdiendo el tiempo. Jesús no pierde el tiempo. Jesús no le respondió. ¿Y tú por qué recibes todas las llamadas? ¿Por qué eres tú? Perdón, pero el inodoro de todos que quieren echar ahí, porque eres cristiano y cristiana, cuando no quieren pagar el precio. Imita a Jesús. Eso es lo que te está diciendo aquí. ¿Qué hizo Jesús? Se cayó porque Herodes era insensato, porque tu amigo, tu amiga, tu familiar que tanto está insistiendo en su mismo problema, que no quiere seguir a Cristo, es un insensato como Herodes Antipas. ¿Y qué debes hacer? Mira lo que después hizo adelante, que le dijo a sus discípulos: donde no te escuchen y donde no te oigan, ni el polvo te traigas en las sandalias. Te está deteniendo. Es un lastre que cargas toda esa gente, ¿sabes? Me encanta tener una iglesia pequeña. ¿Saben por qué? Porque conozco sus nombres y porque me es fácil contestarle todos los mensajes que me llegan a mandar, incluso estudios profundos. Incluso me redarguye cuando no doy una respuesta. Después en la noche el Señor me habla y me dice: contéstale y le vas a decir de esto. Les consta. Hazlo con 300, hazlo con 400. No tienes ni acceso al pastor. Me decían unos hermanos: para mí mi pastor era mi maestro de escuela dominical, porque al pastor jamás tuve acceso. ¿Cuáles son las exclusiones positivas? Porque es importante que salgamos de aquí sabiendo las dos partes, ¿verdad? 119, hijo. Salmo 119, versículo 66. Enséñame buen juicio y sabiduría, oh Señor, porque tus mandamientos he creído. Salmo 119, 66. Aquí el juicio se está asociando con el discernimiento. Señor, dame discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Un juicio sano. Tienes un juicio sano. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Tienes sabiduría, y la sabiduría es obedecer la palabra de Dios. Así que no juzguemos de manera negativa y llevémonos en mente el versículo 12 del mismo capítulo 7. Nada más le damos vuelta a la hoja y que dice que es la regla de oro. Versículo 12. Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también haz tú con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué significa que Jesús haya dicho la ley y los profetas? Significa que en eso que dijo Jesús está comprendido todo el mensaje que tuvo Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento, que eso es lo que para ellos era la Biblia. A Jesús le pasaban el rollo de Isaías. Ellos, ¿qué iba haciendo el etíope? ¿Cuál? Isaías 53, y no lo entendió. Para ellos esa era la Biblia. Ahora para nosotros es un canon de 66 libros. Así que a eso se refiere la ley y los profetas en el versículo, en la regla de oro. Y versículo 6, ya para terminar. Pero primero déjeme decirle qué es lo santo, ¿verdad? ¿Se acuerda que quedamos con esa interrogante? Que no le des lo santo a los perros. Muy bien, hermanos, ¿qué se imagina usted que sea lo santo? Ya lo empezamos a ver, la palabra, ¿sí? Pero a ver, Jesús está diciéndolo, y Jesús no hablaba nada más de manera figurada. Él te decía porque eso era. ¿Qué es lo santo? ¿Qué es que no le des lo santo a los perros? Jesús está hablando en el contexto que había sacrificios de animales, que después había incluso libación con vino para que subiera ese olor fragante a Dios, ¿verdad? Pero esa carne no toda se consumía en el sacrificio, no toda se carbonizaba, no, mucha de esa carne era separada para alimentar ¿a quién? A los levitas, a los sacerdotes. Entonces, tú dime, esa carne, habiendo sido sacrificada a Jehová con ese olor fragante que satisfacía la ira de Dios, y la carne que sobraba era una carne ¿qué? Santa. Carne apartada para Dios. ¿Qué dice Jesús? No le des
de la carne santa a los perros. ¿A cuáles? A los perros. ¿Por qué? Porque son carroñeros. Porque un perro va a comer con el mismo gusto que se come uno de esos cortes que tanto se te antojan de Monterrey, como un trozo de bofe, sangriento, pellejudo, vísceras sanguanosas, casi podridas. Las va a disfrutar el perro igual que una carne santa. Por eso Jesús le dice: no sean insensatos, no le den de lo santo a los perros. ¿Por qué? Porque no lo va a valorar. Y entonces tampoco le des perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque las perlas son de gran valor. ¿Cómo es una perla? ¿Recuerdas con qué comparó el reino de Dios Jesús? Con ¿una qué? Una perla de gran precio. Entonces, de esa manera el Señor está diciendo: no le des eso a los cerdos porque no lo van a valorar. Y son cerdos, en la comparación que está haciendo Jesús, aquellos, sí, como usted lo mencionó, que desprecian el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos no hay en nuestras vidas alrededor de nosotros? No le des lo santo a los perros. Son esos privilegios espirituales, hermanos. Es la participación en las cosas sagradas, que no deben ser ofrecidas a aquellos que son incapaces de apreciarlo. Las perlas son de gran valor, son bellas. Y el propio Jesús nos lo dijo en una de sus parábolas. Y los cerdos la van a despreciar. Un cerdo no se va a regresar: ay, no, esa perla me va a hacer... No, el cerdo no sabe. Y si se le escurre por el hocico, la deja rodar y se pierde una perla de gran precio. El reino de Dios se pierde porque se lo diste a los cerdos. Tenemos que entender este versículo en el contexto de todo el pasaje, desde el versículo 1, de que no juzgues para no ser juzgado, porque el que juzga, con la medida que juzga, será juzgado. Debemos ser muy cuidadosos cuando nosotros culpamos al prójimo, porque nosotros mismos necesitamos una fianza, necesitamos un redentor, a alguien que pague por nosotros. ¿Y quién es ese redentor? Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que nos está enseñando el Señor aquí. Es ese cuidado de Dios que tiene por nosotros y que nos permite hacer lo bueno y dejar de practicar el pecado. Es un cuidado que se llama la providencia de Dios. No confunda usted la providencia de Dios con la predestinación. Se confunde mucho. Y dice Proverbios 4:23, que sobre toda cosa, hermano, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lucas 6:45, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca el bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. Porque de la abundancia del corazón, ¿y saben cuál es el corazón del cristiano? La mente, que es la que ataca a Satanás. De ese habla la boca. Cuidado, hermano, hermana, con lo que estás hablando constantemente, porque eso es lo que hay en tu corazón. Aquel hombre o mujer que tanto está hablando de dinero, que tanto está hablando de posesiones, es lo que hay en su corazón. Ama el dinero. Hay que ser sensibles, hermanos. Hay que aprender de los errores. Hay que capacitarse. Jeremías 19:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues ¿cómo quién? Dios, ¿verdad? Él es el que conoce. Así que no se conviertan en jueces. Si Dios no los puso por jueces, no usurpen un cargo judicial. Es un delito. Esto implica, hermanos, a que seamos sabios en cuanto a cuándo, cómo, dónde compartimos ciertas enseñanzas o experiencias espirituales. Lo que nos acaba de compartir, lo compartió en un buen lugar, donde no va a haber mofa, donde no va a haber un juzgar, donde cada uno presenta una exposición de su punto de vista. Pero tengamos cuidado donde exponemos nuestras experiencias espirituales, lo que vimos, lo que vivimos, lo que soñamos, lo que creímos ver, que no sea con cualquier persona, porque esa persona podría estar no valorándolo, y eso te puede lastimar sumamente. Terminemos, hermanos santos, y gracias por su paciencia, con algunas reflexiones delante del Señor, y pregúntese a sí mismo: ¿juzgo desmedidamente
a mi prójimo? ¿Qué contestas? ¿Juzgas demasiado a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, al gobierno, a la sociedad? ¿Tus expectativas de la gente nunca son alcanzadas? Y dices, quítate, porque si no lo hago yo, nadie lo hace bien. ¿Tus errores siempre son menores a los de los demás? ¿Insistes en evangelizar a quienes ya han rechazado constante y abiertamente la palabra de Dios? ¿No te importa la cantidad de enemigos que has acumulado por refutarles su incredulidad? ¿No se ha dado cuenta cuánta gente nos aborrece ya por haberlos mandado al infierno? Ya no, hermanos. Hoy es un llamado que el Señor te hace a la conciencia. Hoy este es un sermón para cristianos, para personas que aman a Dios y que por amor a Dios van a hacer lo que hizo Cristo delante de Herodes Antipas. ¿Qué hizo? Porque ¿quién te dio el nombramiento de juez? ¿O valora usted las perlas? ¿Valora usted lo santo de su fe, como es la palabra de Dios, la oración, la comunión, su ayuno? Porque la gente anda ayunando por cualquier cosa. Ayer me platicaron de un pastor que 2 años antes de morir aceptó que se murió por tanto ayuno, por tanto jugo gástrico que desarrolló y que se la pasaba ayunando tanto por amor a la iglesia, que perdió la lucha contra el cáncer de esófago por ayunar tanto. Y ahí tienes una viuda joven y unos hijos desamparados. Era su Dios el ministerio. No, hermanos, somos seres humanos, necesitamos descansar y no andar ayunando por todo y por todos. ¿Por qué lo haces? ¿Cuidas esa parte en ti y tratas con respeto y reverencia la palabra de Dios? Y por último, regreso al título de este sermón: ¿cuándo recibió usted su nombramiento de juez? Si usted tiene una respuesta afirmativa, dígaselo a Dios. Pero creo que nadie en esta vida ha recibido ese cargo de parte de Dios. Que te lo adoptes o que te lo hagan adoptar es otra cosa. Así que sea el Señor, amados y amadas, sea el Espíritu Santo que gobierne sus pensamientos, que gobierne su entendimiento, que transforme sus corazones, que sigamos adelante exponiendo la palabra de verdad. Y que esta palabra que el día de hoy fue expuesta haga nido en su corazón hasta el día que el Señor lo llame a su presencia. Inclinen su cabeza. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, Padre amado, no nos das lo que nosotros mereciéramos, porque si no, entonces ya nos hubieras dado la muerte eterna, apartado de ti. Señor, te pedimos que nos permitas no afanarnos por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propio afán, que nos baste cada día con su propio mal. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las cosas demás que nosotros anhelemos vendrán por añadidura. Señor, te pedimos por esta hermosa iglesia bíblica, te pedimos por los que estamos aquí congregándonos, te pedimos por los dueños de este local. Te damos gracias, Señor, por la vida de los ministros que se están levantando en esta iglesia, por los futuros predicadores, por los futuros directores de culto, mis hermanas que ya se van a levantar, que se están levantando predicando en devocionales y que lo harán en las prédicas. Te doy gracias, Señor, por sus vidas y te ruego que nos sustentes, porque tú plantaste esta iglesia, Señor, así que tú la riegas y tú darás el crecimiento, porque no será Pablo ni Apolos, sino será la palabra que se predique aquí, que vendrán con hambre de recibir una palabra que ha de transformar sus corazones. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para alabar el nombre del Señor.